¿Alguna vez has oído hablar de los publicanos en la Biblia? Estos hombres eran tan despreciados por el pueblo que muchos ni siquiera los consideraban dignos de acercarse a Dios. Pero, ¿quiénes eran en realidad? ¿Y por qué causaban tanta indignación entre los judíos? Imagina vivir en una tierra ocupada por un imperio extranjero, ver a tus propios hermanos trabajando para el enemigo y además sacándote dinero. Así eran vistos los publicanos, traidores, explotadores e impuros. Pero, ¿acaso todos eran tan malos? En este video vas a entender quiénes eran realmente los publicanos, por qué eran tan odiados, y te vas a sorprender con lo que Jesús hizo por algunos de ellos. Prepárate para ver esta historia con otros ojos, y quizás hasta identificarte más de lo que imaginas. Imagina vivir en una tierra que ya no te pertenece, tu ciudad, tu cultura, tu fe, todo controlado por un imperio extranjero. Ese era el escenario de Israel en el tiempo de Jesús. La nación estaba bajo el dominio de Roma, una superpotencia mundial de la época. Y como todo imperio, Roma exigía una cosa por encima de todo: impuestos. Los romanos no solo gobernaban con soldados y espadas, también cobraban tributos pesados, impuestos sobre la tierra, sobre la producción agrícola, sobre el comercio e incluso sobre la mera existencia. Y para eso necesitaban a alguien que hiciera la cobranza. Pero en lugar de asignar romanos, los gobernadores contrataban personas del propio pueblo para ese trabajo. Ahí entran los publicanos. Publicano era el nombre que se les daba a los recaudadores de impuestos. Eran judíos que trabajaban para los romanos, recolectando dinero de su propio pueblo y entregándolo al imperio que oprimía a Israel. Para muchos, eso era una traición imperdonable. Pero había un agravante aún mayor. El sistema era corrupto. En el contrato, los publicanos tenían permiso del imperio para cobrar a los ciudadanos una cantidad mayor. Esa parte extra se la quedaban como forma de pago, y así era como ganaban dinero y se enriquecían con facilidad. ¿Puedes imaginar el resentimiento que eso generaba? El pueblo veía a los publicanos como traidores a la patria, explotadores sin corazón. Eran comparados con ladrones. No era solo una cuestión política, era personal, era espiritual. Era como si hubieran vendido su alma por el confort de una casa lujosa y por ropas finas, compradas a costa de la miseria ajena. Se les prohibía entrar en las sinagogas, eran evitados en las calles, vivían ricos pero aislados. Tenían dinero, pero no tenían honra. Tenían poder, pero no tenían paz. En todas las listas de pecadores del Nuevo Testamento, los publicanos aparecen junto a las prostitutas. Así eran vistos. El rechazo era total. Y, irónicamente, muchos de ellos cargaban con esa culpa. Algunos empezaban ese trabajo por necesidad, otros por ambición. Pero con el tiempo quedaban atrapados en ese sistema, odiados por los demás y odiándose a sí mismos. Por fuera vestían túnicas caras, por dentro eran pobres de alma. Es importante entender esto para comprender cuán escandaloso fue cuando Jesús se acercó a ellos. Porque, a los ojos de la sociedad religiosa, los publicanos eran casos perdidos. No había redención para ellos. No había forma de arrepentirse. La religión de aquella época los había dejado afuera y había cerrado la puerta. Pero Dios nunca cierra la puerta. Cuando miramos los evangelios, nos damos cuenta de que Jesús no solo conocía ese contexto, Él fue directamente hacia esos hombres. No los evitó. Se sentó a la mesa con ellos, los llamó por su nombre. Y aún más impresionante, transformó sus historias. Pero antes de hablar sobre ese encuentro entre el Salvador y los publicanos, es importante que entiendas, en la lógica del mundo, ellos eran los últimos. Pero como enseñó Jesús, los últimos pueden ser los primeros.
Lo que la sociedad despreciaba, Él lo restauraba. Lo que los hombres desechaban, Él lo recogía y transformaba. Lo que parecía perdido, Dios venía a buscar. Entonces, cuando escuches la palabra publicano en la Biblia, recuerda, no era solo un recaudador de impuestos, era alguien odiado, rechazado, marginado, un símbolo de lo que la religión de la época despreciaba, pero también un espejo de muchos corazones que hoy creen que ya pasaron el punto de no retorno, y es precisamente por eso que la historia de los publicanos no es una historia sobre dinero o impuestos, es una historia sobre gracia, sobre un Dios que va hasta donde nadie más quiere ir, y transforma a aquellos por quienes todos ya habían dejado de orar con esperanza. Si tú vivieras en la época de Jesús y oyeras a alguien decir la palabra publicano, probablemente sería en un tono de desprecio, con una mirada de rechazo o incluso un gesto de burla. Ser llamado publicano era equivalente a ser llamado traidor, ladrón, pecador público. Los publicanos no solo eran criticados, eran excluidos. Excluidos de las sinagogas, excluidos de la comunión religiosa, excluidos de las familias, de los grupos, de los círculos de amistad. Era como si hubieran sido borrados de la lista de los dignos de acercarse a Dios. Y no solo el pueblo sencillo los rechazaba, los fariseos, los líderes religiosos de la época, eran quienes más condenaban a los publicanos. Para ellos, los recaudadores de impuestos estaban al mismo nivel que las prostitutas y los leprosos. Impureza social, moral y espiritual. Habían roto la alianza con Dios y con el pueblo de Israel. Y, en la visión de los fariseos, ya no había salvación para ellos. Es importante entender que el fariseísmo de esa época era una religión muy rígida. Ellos no solo cumplían la ley de Moisés, crearon decenas de tradiciones humanas sobre ella, reglas sobre cómo lavar las manos, con quién se podía comer, con quién se podía hablar e incluso quién podía ser perdonado. Y para los fariseos, un publicano no importaba si había arrepentimiento, no importaba si la persona lloraba, si deseaba cambiar de vida, si buscaba a Dios con sinceridad. El sistema religioso de ese tiempo había construido un muro demasiado alto, y los publicanos estaban del otro lado, condenados para siempre. Por supuesto, ese juicio no era solo religioso, también era humano, social, emocional. Imagina cómo era vivir siendo evitado, ignorado, llamado impuro. Imagina ver las miradas de las madres alejando a sus hijos cuando tú pasabas. Imagina escuchar oraciones en voz alta pidiendo que personas como tú fueran alejadas de la presencia de Dios. El publicano era un retrato viviente del rechazo. No bastaba con cargar el peso de su propio error, también cargaban el peso del abandono. Muchos de estos hombres ya no creían que podían regresar. Ya no intentaban acercarse a la sinagoga. Ya habían aceptado que estaban perdidos espiritualmente hablando. Muchos se hundían aún más en la corrupción, en la avaricia, como si dijeran, ya que no hay perdón para mí, ¿qué diferencia hace? Otros cargaban ese dolor en silencio. Sí, tenían dinero, pero no tenían paz. Sus mesas estaban llenas de comida, pero vacías de personas verdaderas. Tenían ropas finas, pero corazones rotos. Esa era la herida de los publicanos. No era solo el pecado lo que los lastimaba, era el hecho de que nadie creía que podían cambiar. La religión decía, tú no eres digno. La sociedad decía, nos avergüenzas. La familia decía, nos traicionaste. El pueblo decía, estás muerto para nosotros. Pero fue en ese escenario de dureza que apareció un maestro diferente. Uno que no se alejaba, uno que no cargaba piedras, uno que en vez de señalar con el dedo, extendía la mano. Su nombre era Jesús, y él hacía algo impensable.
Se sentaba a la mesa con los publicanos. Para los fariseos, eso era un escándalo. Un profeta, un maestro, alguien que hablaba en nombre de Dios, comiendo con pecadores, compartiendo el pan con traidores. Eso era una afrenta. Pero Jesús no vino a confirmar la religión. Él vino a revelar el corazón de Dios. Un corazón que ve más allá de las apariencias. Un corazón que no se asusta con el pecado, sino que se mueve para sanar al pecador. Un corazón que va en busca de la oveja perdida, aun cuando todas las demás digan que ya no vale nada. Por eso la historia de los publicanos en la Biblia es tan poderosa, porque muestra el contraste entre el juicio humano y la misericordia divina. Mientras la religión condenaba sin ofrecer camino de regreso, Jesús abría la puerta del arrepentimiento. Mientras la sociedad veía solamente ladrones, Jesús veía almas hambrientas de redención. En el próximo tramo de este video, veremos exactamente cómo se manifestó esa gracia, cuando Jesús llamó a un publicano para ser su discípulo, una elección que lo cambiaría todo, una elección que escandalizaría a los fariseos y transformaría a un recaudador de impuestos en apóstol del Evangelio. Durante toda su vida, los publicanos escucharon lo mismo: ustedes son pecadores, ustedes están condenados, ustedes no tienen parte con Dios. La religión los expulsó, la sociedad los evitó, y ellos mismos tal vez ya habían perdido la esperanza de cambiar. Pero entonces apareció Jesús. Jesús no vino solo a predicar a los justos, no caminaba solamente con los religiosos, Él iba donde nadie quería ir. Tocaba a los leprosos, hablaba con samaritanos y, lo más impactante para los fariseos, se acercaba a los publicanos. Él no los condenaba con palabras duras, no los ridiculizaba en público, los llamaba por su nombre. Se sentaba a la mesa con ellos, comía, escuchaba sus historias, compartía el pan y su presencia, y ese gesto tan simple, sentarse a la mesa, escandalizó toda la estructura religiosa de aquella época. Entre los encuentros más impactantes de Jesús con los publicanos está el llamado de Leví, también conocido como Mateo. La escena es directa, pero poderosa. Jesús estaba pasando y vio a Leví sentado en la mesa de recaudación de impuestos. Estaba trabajando, haciendo lo que hacía todos los días, tal vez con la mirada cansada, con el corazón ya endurecido por la rutina de ser evitado por todos. Pero entonces Jesús lo vio. Y aquí está el detalle más precioso. Jesús lo vio. No lo miró con desprecio, no giró el rostro, se detuvo, y con pocas palabras, pero con un poder que cambiaría el rumbo de esa vida, dijo: «Sígueme». Marcos capítulo 2, versículo 14. Fue como si Jesús dijera: «Tú, al que todos rechazan, yo te escojo. Tú, al que todos dicen que está perdido, yo te llamo a caminar conmigo. Tú que cargas culpas y rechazos, yo te ofrezco un nuevo camino». Y Leví se levantó. En ese mismo instante, lo dejó todo y siguió a Jesús. No hubo discurso, no hubo negociación. Bastó una mirada y una invitación, porque cuando la gracia toca, mueve, y cuando Jesús llama, también capacita. Pero la historia no termina ahí. Leví, ahora transformado, decide hacer un banquete. ¿Y a quién invita a su casa? A sus amigos. ¿Y quiénes eran los amigos de un publicano? Otros publicanos, otros pecadores. Entonces Jesús se sienta con ellos, come con ellos, habla con ellos. Y es en ese momento cuando los fariseos desde afuera, observando todo, explotan de indignación. ¿Por qué él come con publicanos y pecadores? La pregunta era más que una crítica, era un ataque a la santidad de Jesús. Para los religiosos, alguien que se acercaba a los impuros se volvía impuro también. Pero Jesús responde con una de las declaraciones más hermosas del Evangelio. Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos.
Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Marcos capítulo 2, versículo 17. Esas palabras revelan el corazón de Dios. Jesús no ignoraba el pecado de los publicanos. Él sabía quiénes eran, lo que habían hecho, lo que llevaban por dentro. Pero también veía lo que nadie veía: un corazón sediento de cambio, un alma herida por la culpa y el desprecio. Y fue ahí donde él decidió actuar. No vino para reforzar las cadenas, vino para romperlas. La gracia de Jesús no escogía a los puros, escogía a los dispuestos. La presencia de Jesús en la casa de un publicano era un grito silencioso contra el sistema religioso que había cerrado las puertas a los pecadores. Era como si Jesús dijera: la puerta está abierta, aún hay lugar en la mesa, aún hay oportunidad de comenzar de nuevo. Y esa es la belleza del Evangelio. Mientras los religiosos mantenían la distancia, Jesús la acortaba. Mientras la religión decía: no te acerques, Jesús decía: ven conmigo. Leví, el publicano rechazado, se convirtió en Mateo, el apóstol. De recaudador de impuestos pasó a ser recolector de palabras del Espíritu. De excluido de la sinagoga pasó a ser autor de uno de los evangelios que hoy nos enseñan sobre el propio Cristo. Y por eso los encuentros de Jesús con los publicanos no fueron excepciones. Fueron señales de que el reino de Dios estaba cerca. Un reino donde el último puede ser el primero, donde el rechazado puede ser elegido, donde el impuro puede ser limpiado. La ciudad de Jericó estaba agitada. Jesús pasaba por allí, y la multitud era grande. Gente de todas partes venía a escuchar sus palabras, ver sus milagros, tocar sus vestiduras, estar cerca de él, aunque fuera por unos pocos segundos. Entre la multitud había un hombre diferente: Zaqueo, jefe de los publicanos, hombre rico, judío al servicio de Roma, un recaudador de impuestos que no solo cobraba, sino que dirigía a los que cobraban. Era considerado un traidor a la patria, un ladrón sofisticado, un hombre de mala reputación, odiado por el pueblo, por la religión, tal vez incluso por él mismo. Pero ese día algo ardía en el corazón de Zaqueo. Había escuchado hablar de Jesús. Sabía que ese tal maestro andaba con gente como él. Ya había visto a otros publicanos ser tocados, transformados, llamados a seguirlo. Y entonces algo dentro de él despertó: necesito ver a ese hombre. Pero había un problema. Zaqueo era de baja estatura. La multitud le impedía ver. Y no había nadie dispuesto a hacerle espacio. Ninguno de los presentes quería ayudarlo, no solo por su estatura, sino por el rechazo que generaba. Entonces toma una decisión inesperada, corre hacia adelante y sube a un árbol. Un hombre rico, de posición, corriendo y trepando un árbol como un niño. Eso sería ridículo a los ojos de todos. Pero a Zaqueo ya no le importaba. Algo dentro de él era más fuerte que el orgullo. Ese deseo de ver a Jesús gritaba más fuerte que la vergüenza. Y allí estaba él, en lo alto de una higuera brava, escondido entre las ramas, mirando desde arriba, con el corazón acelerado, los ojos ansiosos. Jesús se acercaba, y entonces Jesús se detiene. Exactamente debajo del árbol, mira hacia arriba y lo llama por su nombre. Zaqueo, baja pronto, porque hoy debo hospedarme en tu casa. Lucas, capítulo 19, versículo 5. El tiempo se detuvo. La gente se miró entre sí. ¿Cómo es eso? ¿En casa de quién? ¿En casa del ladrón, del traidor? Pero Jesús no se deja engañar por las apariencias. Él no ve solamente lo que el hombre es, ve lo que el hombre puede llegar a ser. Zaqueo baja corriendo, alegre, tal vez sin poder creer lo que acaba de oír. Jesús, el maestro tan esperado, había elegido entrar en su casa, un lugar donde nadie más quería entrar, un hogar vacío de honra, pero ahora lleno de presencia. La multitud, por supuesto, empezó a murmurar: se fue a hospedar en casa de un pecador.
Pero Jesús no responde, no discute, porque él sabía, cuando la gracia entra, la transformación viene con ella, y vino, sin que Jesús predicara un sermón, sin que hiciera una exigencia. Zaqueo se pone de pie, conmovido, avergonzado, quebrado por dentro, y declara delante de todos: «Señor, he aquí que doy a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo cuadruplicado». Lucas capítulo 19, versículo 8. Ese es el verdadero arrepentimiento. No es solo remordimiento, no es solo sentimiento, es acción. Es alguien que entendió que el amor recibido no puede quedarse solo en el pecho, tiene que extenderse. Zaqueo había pasado toda su vida acumulando riquezas, a costa del dolor ajeno. Ahora, al encontrar a Jesús, descubre algo infinitamente más valioso: la paz de una conciencia limpia, la alegría de un alma perdonada, el privilegio de ser aceptado por Dios. Y entonces Jesús, con autoridad y ternura, sella ese momento. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Lucas capítulo 19, versículo 9. Zaqueo no solo recibió a Jesús como huésped, recibió la salvación como morada eterna. Aquel que antes era conocido por engañar, ahora sería recordado por restaurar. El hombre que vivía subido a un árbol, intentando ver a Jesús desde lejos, ahora tenía al Salvador dentro de su casa y de su corazón. Y todo esto comenzó con una decisión simple: necesito ver a Jesús. Esta historia nos enseña que no importa cuán lejos haya llegado alguien, no importa la etiqueta que la sociedad le haya puesto, no importa el pasado, cuando alguien decide buscar a Jesús, aunque sea en silencio, aunque esté escondido en un árbol, Él ve, Él llama, Él entra y transforma. Jesús, como maestro por excelencia, enseñaba verdades profundas a través de historias simples. Y una de esas historias, registrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14, fue dirigida a un grupo muy específico. Personas que confiaban en sí mismas por creer que eran justas y despreciaban a los demás. Entonces él contó: 2 hombres subieron al templo para orar. 2 hombres, 2 oraciones, 2 actitudes y 2 destinos espirituales completamente diferentes. El primero era un fariseo. Se coloca de pie, apartado, como si quisiera asegurarse de que todos lo vean. Su oración, en realidad, es un discurso de autopromoción. No habla con Dios, se exalta delante de Él. «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que poseo». Se ve a sí mismo como un ejemplo, un modelo de santidad, un patrón de religiosidad. Pero hay algo que falta allí, algo esencial. Falta quebrantamiento, falta humildad, falta verdad. Él agradece por no ser pecador como los demás, pero olvida que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Él exalta sus obras, pero ignora que la salvación no viene por las obras, sino por la gracia. Entonces Jesús dirige la mirada de la historia hacia el segundo personaje, el publicano. Ese mismo tipo de hombre que todos despreciaban, que la sociedad rechazaba, que los religiosos ignoraban. Pero allí, delante de Dios, él no intenta justificarse, no se compara con nadie, no levanta la voz, ni siquiera levanta los ojos. De lejos, ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Dios, ten misericordia de mí, pecador». Él sabía quién era, sabía de su pecado, sabía de su culpa, pero también sabía dónde estaba, en la presencia de un Dios que perdona. Y entonces Jesús sorprende a todos con el desenlace. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado y no aquel. Aquí, Jesús no solo rompe el orgullo de los religiosos de la época,
Él revela el corazón del Padre. No es aquel que se cree justo quien agrada a Dios, sino aquel que se humilla. No es quien intenta impresionar con buenas obras, sino quien reconoce su necesidad de misericordia. La salvación no se alcanza por mérito, se recibe por la fe, por la entrega, por el arrepentimiento sincero. Esta parábola es, en realidad, un espejo. Muestra dos caminos, dos tipos de espiritualidad, uno basado en las apariencias, el otro en la verdad. Uno se exalta, el otro se rinde, uno confía en su propio desempeño, el otro clama por ayuda, y delante de Dios solo uno sale justificado, el que clama por misericordia. Ese es el mensaje que cierra la historia de los publicanos en la Biblia. Hombres despreciados por los hombres, pero acogidos por Jesús. Gente marcada por errores, pero transformada por la gracia. Corazones quebrantados que encontraron en el Salvador una nueva oportunidad para vivir. Zaqueo, Mateo, el publicano de la parábola, y tantos otros que el texto no menciona, pero cuyas vidas fueron tocadas por aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y tal vez hoy, en algún lugar, alguien se sienta como un publicano, alguien que carga culpas, alguien que piensa que ya fue demasiado lejos. Pero si todavía hay un corazón capaz de decir, Señor, ten misericordia de mí, pecador, entonces todavía hay gracia, todavía hay esperanza, todavía hay salvación, porque Jesús no vino por los perfectos, vino por los que reconocen que lo necesitan a Él. Si te gustó este mensaje, compártelo para que más personas puedan ser bendecidas. Escríbelo aquí en los comentarios si ya conocías la historia de los publicanos en la Biblia. Deja tu me gusta y suscríbete al canal para ver más videos como este. Que Dios bendiga tu vida.